si te quedara un mes de vida, ¿qué harías? O un año, ¿qué harías? Viviría la vida al máximo, ¿verdad? Bueno, quizás te derrumbes, pero luego dirías, voy a vivir, voy a gastar todo mi dinero, voy a vivir experiencias, voy a vivir, como tengo tatuado, vive. Y ahora mi pregunta es, ¿por qué no lo estás haciendo ahora? ¿A ti alguien te ha dicho que no te vayas a ir de aquí a un mes? Lo mismo mañana mueres, o en una semana, o lo mismo en 100 años. Pero, ¿por qué vivimos como si tuviésemos tiempo ilimitado? No es así. Este cuerpo tiene una oportunidad y muchas veces estamos desperdiciando nuestro tiempo con personas tóxicas, personas que no nos suman, incluso nos restan, con situaciones que no queremos, yendo a trabajos que odiamos, estudiando una carrera que no queremos, pero bueno, ya que me he metido, es una estupidez. Y no te estoy diciendo que de repente empiezas a gastar todo el dinero del mundo, que te vuelvas loco, pero que vivas, coño, vive. ¿Por qué no estás haciendo eso que quieres? No es que esté estudiando esta carrera cuando termine, no es que tengo este trabajo. ¿Qué más da? Puedes hacerlo. El día tiene muchas horas. Si de verdad quieres algo, ve a por ello. ¿Qué te impide ahora mismo vivir de tu sueño? ¿Qué te impide ahora mismo estar con esa persona, formar una familia, buscar un mejor trabajo, montar ese negocio? ¿Qué te lo impide? Hazlo y tiempo al tiempo se irá dando. Empieza a actuar con fe, confiando en ti, en Dios, en la vida, en que todo se va a dar y actúa, disfrutando y verás cómo llegará. ¿Que tienes ahora que tener un trabajo que no te gusta para pagar tu factura? Pero mientras estás emprendiendo, hazlo. Pero por favor, deja de vivir en base a las opiniones de los demás. Joder, estoy hasta los huevos de esto. Deja de vivir en base a lo que opinen tus padres, tu familia, tu entorno, tus compañeros de trabajo, tus amigos. Esas personas, ¿quién son para juzgarte a ti si tú estás lanzándote a por tu sueño? A mí me ha juzgado muchas personas de mi familia, muchos amigos cuando dejé la música clásica, porque yo dejé la música clásica tras entrar a la mejor universidad de música de Europa y podría ya estar ganando 6, 8, 10 mil euros al mes en una orquesta y lo dejé porque no quería ese camino. Era como, vale, sí, tengo este sueldo, pero cada día levantarme así sin ganas, prefiero empezar de cero, ver lo que de verdad me apasiona, que es ayudar con el proyecto Fénix, con coaching, con mentorías, como estoy haciendo, de gestión emocional, de reprogramación mental, de fortaleza mental, de eliminar emociones reprimidas, traumas. Eso es lo que ahora me estoy dedicando. También tengo ahora mismo un trabajo de venta a media jornada que me está ayudando a pagar la factura y todo, y estoy súper agradecido. Y no tengo prisa porque estoy disfrutando el camino y porque estoy súper ilusionado de haber dejado eso que no me llenaba a estar construyendo desde cero. Bueno, desde cero ya no, porque ya cada vez estoy avanzando más, pero haber empezado desde cero y haber dejado una carrera de 17 años de música, para mí al principio fue un shock y para mi familia, por eso me criticaban, pero es lo que quise porque es lo que me llena. Y mucha gente dirá, es que estás tonto, ¿qué tal? ¿Por qué hiciste eso? Tío, si ya, por ejemplo, este mes he ganado más que un músico de orquesta en España y esto acaba de empezar, es inevitable que triunfe porque ya lo estoy haciendo y ya me estoy sintiendo triunfador. Lo que te quiero decir es que, por favor, tienes una oportunidad en esta vida y no la desperdicies por el que dirán. Cuando una persona habla de ti o te critica, es por dos razones. Una, te tiene envidia, es tu admirador secreto. Si te critican es porque estás haciendo algo que desata las sombras de esas personas. Porque critican a los futbolistas, porque critican a las personas exitosas, porque les gustaría tener su vida, pero les da miedo empezar y desatan sus sombras. Y también critican porque tienen una vida de mierda. Esas personas que te critican muchas veces tienen una vida tan pobre, tan mísera, que necesitan bajarte a ti para ellas poder subirse un poco. Necesitan empujarte para ellas decir, ay, pero mira, estoy bien. Así que cada vez que alguien te critique, piensa en estas dos cosas. No es malo, al revés. Te critica porque tu vida es mejor que la de esa persona y por eso te tiene esa envidia y porque le gustaría hacer eso que tú estás haciendo o impulsarse hacia sus metas, objetivos y sueños, ¿vale? Así que, por favor, no desperdicies más la vida. Mira lo que te gusta, ten una meta, un objetivo, un propósito, qué te gusta hacer y empieza a decir, vale, ¿cómo puedo construir el camino hacia mi sueño? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y para empezar, te voy a dar la primera clave, que es soltar todo aquello que no te pertenece. Esas cargas del pasado, creencias y pensamientos limitantes, bloqueos que te metieron tus padres, tu entorno, familia, por lo que ellos pensaban. Pero la verdad de esas personas no es tu verdad. Que una persona, que un profesor, que sea funcionario, que está bien. Sí, yo he tenido profesores funcionarios que aman la enseñanza y está perfecto, pero otros que la odian y solo están ahí. Pues por el sueldo, por la estabilidad, por las vacaciones. Ya hablo de eso. Todas esas personas que te dicen, no, es que tienes que tener algo estable, porque es que así te irán mejor. Primero, vale, ¿esas personas tienen la vida que quiero? No, pues ya está, no escucha eso que te dicen o escúchalo simplemente para no hacerlo y no repetir sus pasos. No un mensaje de ira, simplemente un mensaje de joder, es que tiene un potencial grandísimo y lo está desperdiciando por escuchar a las personas incorrectas.
Empieza a escuchar a las personas que tienen eso que quieren y sobre todo empieza a escucharte a ti. ¿Qué es lo que quieres? No te preocupes, lo vas a lograr si estás dispuesta a jamás abandonar, a confiar en ti y a confiar en la vida en Dios y vivir el presente e ir a por tus sueños porque es lo más bonito. Has venido aquí con un propósito y has de cumplirlo, pero viviendo al máximo. Si quieres que yo te ayude, escríbeme por WhatsApp, porque tengo el WhatsApp en la descripción, pero aún más importante, estoy formando una gran familia, que somos ya más de 30 o 40 personas en menos de 2 o 3 semanas, en mi grupo de WhatsApp totalmente gratuito, en donde todos los días comparto información y a veces hacemos llamadas grupales, y quiero que te unas si estás dispuesto a expandirte y a cambiar. Nos vemos.